Ahora sí. Lo primero que vamos a ver es un convertidor de analógico a digital. Luego vemos otro tipo de convertidor de analógico a digital un poquito mejor. Y de último veremos convertidores de tensión a corriente y de corriente a tensión, que es una de las aplicaciones bastante útiles que puede tener un amplificador operacional con retroalimentación negativa. Entonces, si recordamos lo último que vimos en la última clase, estábamos viendo el amplificador de instrumentación. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo, ahí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, solo a medida de recordar lo que habíamos visto la clase pasada, habíamos visto el amplificador de instrumentación, el cual pues era muy útil dentro del tema de los sensores, pensando en que los sensores son uno de los elementos más importantes de todo el desarrollo de la humanidad a nivel pues tanto pues a nivel industrial, comercial, residencial, o sea, prácticamente que se necesita poder medir las variables físicas para poder desempeñar cualquier tarea humana de manera correcta, ¿verdad? De manera eficiente. Y pues les había dado el ejemplo de una pesa para pesar aguacates en Fresh Market y que pues si esta pesa no está bien su funcionamiento, el cómo toma la medida del peso y la convierte en una señal eh, analógica y luego decíamos que esa información utilizable iba a todo un microprocesador que se encargaba pues de hacer toda la programación para mostrar un dato numérico de que esa señal física que estábamos midiendo. Pero que ese proceso de pasar de una señal física hasta un microprocesador que fuera capaz de procesar información, hasta tener esa información utilizable, pues necesitamos pasar por el sensor, que estaba hecho por el transductor, que es justamente el elemento que convierte la señal física en una señal eléctrica, ya sea tensión, ya sea corriente, ya sea resistencia. Y luego estaba el acondicionador de señal, que iba a ser nuestro amplificador de instrumentación, el cual se iba a encargar de obtener una ganancia exacta para poder hacer pues una escala adecuada del valor medido en la variable física y el valor de tensión eléctrica asociado a esa variable física. Vimos que había varios tipos de transductores, que era una termocupla, que era para temperatura, un convertidor lineal, convierte la posición en una resistencia, un fototransistor, convierte la luz en corriente eléctrica, una galga, convierte la fuerza en resistencia eléctrica, y luego un medidor de presión, que muchas veces pues convierte la presión directamente en una tensión eléctrica, ¿no? O una corriente. Vimos vimos la galga como un ejemplo de transductor y lo que más me interesaba era ver que pues va a tener valores máximos y valores mínimos, un valor normalmente estándar en un estado estable y pues que va dependiendo del transductor pues su hoja de especificaciones va a ser diferente. Lo más importante siempre es ver en la hoja del fabricante qué datos están relacionados a las variables eléctricas y de qué datos son de vida útil, que es lo que me interesa, más que todo, ¿verdad? Obviamente, pues el fabricante te ofrece una serie de datos, no es que no sean importantes, es que tal vez solo son importantes para cierta aplicación o para cierto proceso industrial. Luego vimos que había una configuración que se llamaba el puente Whetstone, que servía para convertir esa cambios en la resistencia en cambios en tensión eléctrica. Luego vimos que le necesitamos colocar buffers para no alterar este sistema de medición y que por aquí no haya corriente, entonces esto no se ve afectado. Y luego pusimos un restador para obtener una señal de salida. Esa señal de salida, eh, si Brian lo recordará, yo le he hecho la pregunta de que cómo manejábamos la ganancia. Era muy incómodo tener una ganancia variable cuando necesitamos un par de resistencias que sean iguales. Entonces le agregamos esta etapa al amplificador de instrumentación para desde esta RD ser quien manipule la ganancia. Y con todas las demás variables físicas, lo que buscamos es que, pues si el sensor, en este caso la galga,
puede medir desde menos 15 newtons hasta 15 newtons, que esta salida VO al final estuviera entre menos 15 volts y 15 volts, como ejemplo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una relación 1 a 1, pero la relación 1 a 1 es la más sencilla, si ya sabemos que un volt representa un newton. Entonces, aquí, si se acuerdan que había un VO prima, ¿verdad? Que era V1 menos V2, normalmente el transductor nos va a ofrecer valores muy bajos de tensión eléctrica, que se pueden confundir con ruido, que se pueden ser difíciles de tratar. Por eso la etapa de amplificación. Y todos los valores de ganancia son las que este valor tan pequeño que podíamos ser, que digamos a 15 newtons fueran 0,1 volt, los convertimos en los 15 volts con el amplificador para tener esa relación 1 a 1. Y eso fue lo último que vimos en la clase. Cómo construimos todo este amplificador, cómo uno como diseñador elegiría todos estos valores, siempre dejando esta RD como algo variable, para, en el mejor de los casos, tener una relación 1 a 1. Y esto que sale aquí es, pues, la famosa información utilizable que veíamos aquí. Ahora, la siguiente pregunta, lo que vamos a ver hoy es, ¿qué hacemos con esa información utilizable? Entonces, ya sabemos que, pues, si algo pesa menos 15 newtons, una galga, por ejemplo, está entre menos 15 newtons y 15, entre menos 15 newtons y 15 newtons. Y él me está ofreciendo menos 15 volts hasta 15 volts, dependiendo de si es 15 newtons, son 15 volts, menos 15 newtons, menos 15 volts y una relación lineal en el medio. Pero ahí cuando llega un cliente, pone el aguacate, ¿verdad? Y lo pesa, y pues el vendedor no le dice, mira, eso dio 15 volts, ¿verdad que no? O en caso de la relación 1 a 1 sería lo más fácil de que él se diera cuenta que pesó 15 newtons. Pero si esa relación no es 1 a 1, si no es una relación con otro tipo de escala, porque tal vez no necesito, mi siguiente etapa no puede leer de menos 15 a 15, sino solo puede leer de 0 a 5, por ejemplo. Entonces, el vendedor no le va a decir, mira, te dio 2 volts ese aguacate, ¿verdad? No tendría mucha lógica para, tal vez para uno entendería, tal vez si ahí en un día muy inspirado, pero alguien, yo voy a comprar un aguacate y me dice que son 3 volts y lo mato por las unidades que me está dando, ¿verdad? Yo necesito un sistema digital que me convierta esa información utilizable y que me muestre un valor, que me muestre un valor de cuánto es esa variable física, esos newtons. Necesito algo que me diga tiene 15 newtons o tiene 8 newtons. Bueno, eso sería la etapa que continúa después del sensor. Una etapa que antes de que esta información utilizable logre llegar al microprocesador que piensa de manera digital, es decir, piensa en unos y ceros, yo necesito convertir esta información analógica, que es un valor, ya vimos, un valor que puede estar entre, en ese ejemplo, de menos 15 a 15, pero bien podría ser de 0 a 16. Y vamos a trabajar ese ejemplo ahora. Vamos a pensar que esta pesa, puede pesar desde 0 hasta 16 kilogramos. Por decir un número, voy a decir, es solo, voy a ponerlo entre comillas para saber que es un ejemplo. Y después de toda la acondicionamiento de la señal, la salida VO está entre 0 y 16 volts. Voy a suponerlo así. Ya acondicionamos, ya diseñamos las resistencias para tener eso. Solo para que sepan que no siempre tiene que ser un límite negativo y positivo, o sea, no siempre tiene que ser simétrico el sistema. Entonces yo ya tengo esto y quiero darle esta información al microprocesador, pero el microprocesador solo entiende unos y ceros, porque él es digital, él es un robotcito, entonces solo entiende en ese lenguaje. Entonces necesitamos agarrar esta información y pasarla por un convertidor analógico digital, para así entregarle aquí una señal en bits, ya sea esté en 1, esté en 0, esté en 1, esté en 0, o un valor asociado, dependiendo, ¿verdad? Aquí lo voy a poner entre comillas, dependiendo de cuál sea este valor. Por ejemplo,
ya sabríamos que, digamos, en un convertidor analógico digital de 3 bits, o al menos el diseñador le interesaría saber que si estos son 3 bits, 2 a la 3 bits, digamos, el número más grande que este convertidor va a poder poner es que ponga un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, que eso en binario equivale a un 7. Es el valor más alto numérico que puede poner el convertidor, porque es de 3 bits. Entonces significa 2 a la n tiene 8 oportunidades, 8 distintos valores, cuando n es igual a 3. Contando el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Ven? 8 valores. Entonces, si llegaran 16 volts aquí, de lo mejor sería que él pusiera su valor máximo, es decir, pusiera 7. O 1, 1, 1, que serían en binario sería ese el 7. En caso de que llegaran 0 volts, lo mejor sería que él pusiera 0, 0, 0. Porque 0, 0, 0 equivale a su valor más bajo, que sería 0. Entonces, así es como funciona un convertidor analógico digital. Yo creo que en algún momento, no, el que vieron para el primer examen fue el digital analógico, si no me equivoco. Vieron unos ejemplos que, en una tarea. Pero bueno, el punto es que uno debería poder convertir esa escala numérica, esos valores de 0 a 16 volts que me da el sensor, en un valor digital, para ahora sí darle ese valor digital al microprocesador, el Arduino, el Raspberry Pi, la computadora, o los millones de microprocesadores que existen, y que él haga algo. Él ya me maneje unos LEDs y me encienda unos colores ahí, o me encienda unos de esos segmentos de 8 bits, y que son como así, ¿verdad? Que me maneje una pantalla, algo para ya mostrar un valor final. Ok, entonces el mundo digital no es de nuestro interés, porque aquí estamos en electrónica 2, donde estudiamos electrónica analógica, donde nos interesan las señales analógicas. Pero el convertidor analógico digital, sea como sea, sigue siendo nuestro mundo. Los digitales nunca tocan nada analógico, pero nosotros tocamos un poquito analógico, tocamos un poquito digital y todo lo analógico. Entonces vamos a ver cómo funciona uno muy sencillo. Entonces, el de rampa simple se llama este. Esa es la configuración completa. ¿Cómo funciona este convertidor? Recuerden que lo que queremos convertir es un valor que vaya desde 0. Recuerden lo que salía, voy a ponerle así V' para acordarnos que V' era lo que salía del sensor. Va entre 0 y 16 volts. Pero ese V' es la entrada en este otro circuito. Entonces, por aquí, digamos, entra el amplificador de instrumentación. Voy a ponerle aquí el bloque que decía información utilizable. ¿Se acuerdan? Era justo lo que salía de el amplificador de instrumentación, ya un valor de entre 0 y 16 volts. En este ejemplo, en este nuevo ejemplo. Ok, ahí es la entrada de mi circuito. ¿Qué hace todo este circuito? Bueno, vamos por partes. Lo primero que tenemos es un contador de 8 bits. Puede ser un contador de 3 bits, puede ser un contador de 4 bits, puede ser un contador del número de bits que sea. Eso implicaría un convertidor de mayor cantidad de bits. Entonces, dependiendo del contador de bits, así va a ser el número de bits que tiene todo ese convertidor, que es una característica importante de los convertidores. Entonces voy a suponer que aquí tengo uno de 8 bits. Como son 8 bits, 2 a la 8 son 256. Es decir, puede poner números desde 0 hasta 255. Esos son todos los números que puede poner. Puede poner 001, puede poner 0, 002, 003, en fin, puede poner cualquier número y el más alto que podría poner sería 255. Es lo más alto que él puede poner. Entonces, como es un contador, lo que hacen los contadores es que cada vez que ellos reciban una señal de reloj aquí, es decir, un pulso, ellos cuentan. Entonces él empieza en 0. Entonces empieza aquí. Recibió un pulso. Vean, recibió un pulso. Subió a 1. Recibió otro pulso aquí. El segundo pulso subió a 2. Recibió un tercer pulso.
subió a 3. Por eso llaman contadores. Él va contando dependiendo de las veces que yo le ponga pulsos en esta señal de entrada. Esto por dentro, ¿cómo funciona? Es digital, no me interesa. Nada más nos interesa qué es el funcionamiento que va a tener. Entonces, igual, si ya entró el cuarto pulso, ya él cuenta hasta 4 y así, y el máximo que puede contar es 255. Este es el último valor, 255. Entonces, ya sabemos que él puede contar desde 0 a 255. Eso es lo que hace él cada vez que recibe un pulso aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un 555 en astable. Si se acuerdan, el 555 en astable lo que genera es un tren de pulsos. Por siempre y para siempre. Que si le pongo la señal de 1 kilohertz, es decir, que esto sea el periodo 1 milisegundo, significa que cada milisegundo le está entrando un pulso al contador. Eso quiere decir que cada uno de estos números que vamos contando abajo equivalen a milisegundos. Entonces, en llegar a su valor máximo, él dura 256 milisegundos, tomando en cuenta aquí el primer milisegundo, el 0. Aquí el 2, 3, 4, 5, 6. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí me van entendiendo? Profe, ahí, digamos, como estamos con la parte nada más de electrónica, Ujú. em, por eso es que, digamos, al final de cuentas está tirando como en esos numeritos rojos ya el número directamente, digamos, no lo tira Ajá, como en binario, por decirlo así. exacto. Digamos, aquí, él en sus 8 bits, vea que aquí tiene 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, y los 8 bits, ¿verdad? Que esto equivale al, sí, cada uno equivaldrá a una posición de bit. Entonces, digamos, si él estuviera contando en uno, él pondría 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ya un microprocesador, cuando le llegó esta información, dice, ok, esto equivale a, como es el uno, es lo más pequeño, equivale, digámosle, a un newton, digamos, un newton. Él haría eso. ¿Ves? Por eso hay como unas flechitas ahí para Ah, no, ok, ok, sí, sí, no, la parte esa como el cambio de base lo hace internamente. ajá, lo hace el microprocesador, el cambio de base, exacto. Nada más que como el microprocesador es digital, a él necesito llegarle con bits, no le puedo llegar con la señal analógica hacia lo tonto, digamos, porque no entendería, él no entendería qué está pasando. Ok, 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 gracias. Ok, entonces sí, este proceso de convertir esto 0, 0, 0, 0, 1 o 1, 1, 1, 1, 1, que sería el 255, digamos, lo hace internamente el microprocesador. Este contador, hasta aquí, digamos, este es el convertidor analógico digital. Hasta ahí, hasta entregar bits. Recuerden, convertidor analógico digital. Cuando ya entrega los bits, ya él terminó su trabajo. Entonces, otra vez, volviendo. Tenemos este contador, va a contar de 0 hasta 256 porque es de 8 bits. Bueno, de 0 hasta 255, perdón. Porque cuenta 256 números, esa es la idea. Si yo le pongo en esta señal de reloj, aquí se le llama señal de reloj, y normalmente en electrónica digital lo van a ver como un triangulito, su diagrama de conexión. Él cuenta cada vez que le entra un pulso a la señal de reloj. Si yo le pongo algo constante que vaya enviando pulsos constantemente, y esos pulsos son de 1 kilohertz, eso quiere decir que el periodo o la distancia entre pulso y pulso es 1 milisegundo. Es decir, él va a ir contando cada milisegundo. 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos. Al final le va a tomar 256 milisegundos, pues recorrer todos los números que él puede. Ok, ya hasta ahí cerramos esta parte. Eso hace, nada más lo pone a contar. El 555 en modo estable solo lo pone a contar. Eso es lo que está haciendo. Contando. Cuando los contadores llegan al valor máximo, se reinician, vuelve a empezar en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 255, luego 0 y así, porque es un contador solo en una dirección, hacia arriba. Luego, ¿qué tenemos por este otro lado? Bueno, de este lado es la entrada, ¿verdad? Recuerden, esto es lo que es la señal de 0 a 16 volts entra ahí. Y esto de aquí es un integrador, que si yo le pongo aquí de VREF un valor constante, pues este VO
vean que si todo esto es constante, VO tiene una recta lineal, porque si todo esto es la M y esta T es la X, vean, es una recta lineal que va a crecer de esta manera si VREF vale un valor menor que 0, que sea negativo. Eso es lo que estamos diciendo, para que se cancele este otro menos. Porque vean que todo esto es la M, incluyendo ese menos en realidad. Pero si hacemos VREF que sea negativo, de ese menos no lo volamos. Y esto va a crecer de esta manera. En t igual 0, VO vale 0. Y en algún momento de t, cuando t valga 256 milisegundos, todo este valor constante, esta m, lo que nosotros queremos, o nosotros como diseñadores, diseñaríamos todos estos valores para que justo cuando t sea 256 milisegundos, VO sea 16 volts. ¿Está claro eso? Como diseñador elijo R, C y VREF de manera que cuando T sea 256, VO sean 16 volts. Eso lo hace el diseñador, lo elegimos, nosotros lo elegimos a nuestro gusto, el R que queramos, el C que queramos y el VREF que queramos, con tal de que se cumpla esto. Que en T igual 256 milisegundos tengamos el salida máximo. ¿Para qué queremos eso? Bueno, porque si aquí en la entrada, digamos, yo tuviera, recuerden que esto, digamos que esto medía de 0 newtons a, voy a ponerlo así, a 10 newtons. Eso quiere decir que cuando la fuerza son 5 newtons, ¿cuánto sube ahí? 8 volts, porque sería la mitad, como todo es lineal, ¿verdad? Todo es dependiente. Cuando son 5 newtons, estoy recibiendo 8 volts. Entonces imagínense que ustedes tienen 8 volts aquí. Y ustedes conectan todo y encienden. Cuando todo lo encienden, vean lo que pasa. Esto vale 8 volts y esto inicia en 0 volts. Ustedes arrancan todo, plum, encienden, esto empieza a subir, ¿verdad? Esto empieza a subir por esta recta. Esto empieza a subir, vale 2 volts. Entonces en algún momento vale 0, en otro momento vale 2 volts. Sigue siendo más grande los 8 volts que los 2 volts y vean que esto es simplemente un comparador. Vean que está, no tiene lazo retroalimentado ni nada, es un comparador. Significa que aquí en la salida, si lo alimentamos con 5 volts, aquí en la salida tiene 5 volts. Que vean que entra justo a la patilla reset. Que recuerden, si lo tenemos en estable, un 555, vean que la patilla reset tenía una línea arriba, significa que para reiniciarlo hay que ponerle 0 volts. Entonces yo le pongo 5 volts, él sigue contando. Entonces, al mismo tiempo que arranca esto para arriba, este contador empieza a contar para arriba. Y van sincronizados, porque vean que van a llegar al final en el mismo tiempo. Va sincronizado este punto con este punto. Ok, va subiendo. En otro momento vale 6 volts. 6 volts sigue siendo más pequeño que la entrada, que eran 8 volts, sigue poniendo 5 volts. En algún momento, cuando él llegó a los 8 volts justo en nuestro ejemplo, ¿verdad? De aquí tiene 8 volts. Justo aquí, 8 volts más menos, más 0,0001 volt. O sea, tenemos V menos más grande que V más. Cuando sucede eso, ya ustedes saben que los comparadores, esta salida se va a 0 volts. Y como esto se va a 0 volts, se activa el reset. Yo les he dicho que cuando vimos el 555, que el reset lo único que hace es apagar el LM555. Entonces, cuando yo le pongo 0 volts, activo el reset. Al aplicar el reset, dejo de poner pulsos en esta parte y como esto subía al mismo tiempo que esto, más o menos va a subir aquí a la mitad. Y esa mitad equivale a 128, porque es de 256 el valor máximo. Y como subió hasta la mitad, este también subió a la mitad y ese es 128. Voilà, convertimos la señal de entrada justo en un valor en bit. Y vean que tiene la misma escala. La máxima escala de mi bits es exactamente la máxima escala de mi amplificador de instrumentación. Y así, en ese momento donde apenas se superó, apenas donde
esta comparación se superó, todo el circuito se detuvo y te entrega un valor. Este valor del contador es justamente el valor binario que estamos buscando obtener. ¿Les quedó claro o necesitan algún refresh? ¿Sí lo entendieron? Sí, sí, creo que de momento todo bien, profe. Ok, genial. Entonces, este convertidor, vamos a borrar toda la sociedad que tengo ahí, es un convertidor de rampa simple, porque vean que la misma rampa con la que está subiendo este integrador es la misma rampa con la que sube al mismo tiempo este contador. Cuando la rampa alcanza el valor de referencia o el valor de la entrada, el que queríamos convertir a digital, pues la rampa digital también se detiene, justo en el mismo instante en que se detiene esta otra. Entonces así, y esta otra se detuvo porque alcanzó justo el valor de la entrada. Así pudimos encontrar un valor binario exacto o muy cercano al, pues al valor que queríamos. Esa es la idea. Y como hice ese ejemplo de 8, ¿verdad? Que era la mitad, pues la rampa subió hacia la mitad y los bits subió hacia la mitad. Si hubiera entrado 16, y pues la rampa le hubiera tomado los 256 milisegundos a alcanzar los 16 para que haga el cambio y él le hubiera tomado exactamente subir todos los escalones. Entonces, una vez más, nuestro valor máximo de fuerza, que equivalía a nuestro valor máximo del amplificador de instrumentación, fue nuestro valor máximo de bits. Siempre manteniendo toda esa linealidad, es lo que queremos. ¿Cuál es el problema de este convertidor analógico? Bueno, que este es un poquito viejo, un poquito ya desactualizado, porque hey, vean que esto tiene que arrancar al mismo tiempo que arranca esto de aquí, hacia arriba. Entonces, pues imagínense que ya simplemente por retraso de la señal, este siempre va a ir un poquito más tarde que este, porque esto está primero. Este necesita para actuar y unas etapas después. Esto le va a tomar un tiempo de propagación, esto le va a tomar un tiempo de propagación, o sea, la señal aquí va a llegar, no va a ser al mismo tiempo que la señal de aquí. Por lo tanto, vamos a tener un desfase, en fin, y sería muy aburrido habernos enfocado tanto en hacer un amplificador de instrumentación muy preciso para que al final, al puro final, cuando tenemos que convertirlo a binario, pues por un error, perdamos esa gran precisión que habíamos ganado. Sería Profe, todo. Sí, una pregunta nada más. Digamos, es que tal vez es que estoy como un toque enredadillo, pero por ejemplo, lo que tengo ahorita como de confusión es que, eh, ok, digamos, este VREF que tenemos al inicio, eh, teniendo como la idea esa de la balanza y los aguacates, ¿verdad? ujú. Aquí es donde va a estar como el sensor de fuerza, por decirlo así. Y No, aquí, diga, donde está el comparador, es donde va a poner como los límites que puede aguantar. no, no, Brian. Aquí entra la salida del amplificador. Aquí. Aquí entra la salida del amplificador. El VO prima, ¿se acuerdan? Ujú. Que aquí le llamamos VI porque en este circuito es la entrada. La salida de la etapa anterior es la entrada. Este VREF es el valor que yo quiera. Si yo quiero, o sea, 2 volts, 3 volts, el valor que yo como diseñador obtenga. Recuerda que yo necesito diseñar esto para que esta curva se cumpla. Que Ok, justo la salida sean 16 volts cuando tengo 256 milisegundos. Entonces aquí habría que poner 16 entre 256 milisegundos es igual a menos 1 entre RC. Vea que R y C siempre son positivos, ¿verdad? ujú. Entonces para poder quitarme este menos, VRF tiene que ser negativo. Entonces, no sé, yo puedo elegir, por ejemplo, que R y C sean 256 milisegundos y, y VRF sea menos 16 y vea que ya cumplí esa igualdad, por ejemplo. Es Ujú. una forma de cumplirlo, ¿verdad? O sea, este VRF es uno como diseñador lo pone nada más para lograr esta misma curva. No tiene nada que ver con el valor medido por la Ok, ok, pesa. ok. Ok, ¿Ok? Listo. El valor medido de la pesa entra aquí y es el que él compara. El comparador compara esta rampa que va a estar sincronizada con esta otra rampa digital para que cuando este se detenga es porque alcanzamos justo el valor que había en la entrada. Ya fuera la mitad del peso, pues yo dije eran 8 volts, porque estamos de 0 a 16, la mitad de la fuerza medida en la balanza tiene que ser 8 volts.
Entonces, cuando él llega a los 8 volts, pone 0 volts en la salida, detiene el contador, detiene contar y donde él haya parado de contar, ese sería el valor en binario. Una manera Listo, más pura rápida. vida. Ok. Entonces es importante que lo entiendan porque el siguiente es más complicado, porque es más eficiente. Entonces este lo logramos, pero como les dije, puede haber un retraso entre esta señal y esta señal que ya perderíamos precisión ahí, perderíamos valor verdadero. Entonces tenemos este rampa doble. Este es más complejo, porque vean que ahora el comparador ya no se compara con la señal de entrada. Esa es la primera. Ahora aquí hay tierra. Ahora sí, la señal de entrada viene y entra por este pin al integrador justamente. Y este es como un switch que puede cambiar entre dejar de tener la entrada y tener VREF negativo igual. Ahorita vemos qué hace. Vamos a volver a analizarlo desde aquí. La diferencia es que ahora vean que el contador ya no es un contador normal, común y corriente como el de la vez pasada, que contaba de 0 hacia arriba y listo, se reiniciaba de 0 hacia arriba, se reiniciaba de 0 hacia arriba. Este se le llama un contador up-down, porque este puede contar hacia arriba y puede contar hacia abajo, dependiendo de una entrada que uno le pueda poner a un contador de esos. E igual el contador al final lo que me va a ofrecer es una serie de bits, ¿verdad? Una serie de bits. Entonces, igual le ponemos la señal de reloj de 1 milisegundo. La única diferencia es que le vamos a poner una salida que va a ser el que maneje este switch. Lo voy a poner así en forma muy sencilla, no es nada eléctrico, ¿verdad? Es como un diagrama nada más. De aquí sale algo que cambia este switch. Eso es lo único, ¿verdad? No, puede ser un transistor, puede ser lo que se imaginen. No es importante, es para no complicar el ejercicio más. E igual, como esto es de 1 kHz, él le toma 256 milisegundos contar hasta 16, hasta 255. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que hace este es que vean que esto es un integrador. Va a integrar la señal de entrada. Entonces, la salida de esta huevo vale esto. Vean que esto es un valor negativo. Y como es un integrador y este VI, digamos, es cualquier valor entre este rango, pero al final es una constante, vean que todo esto es la pendiente con el negativo, es decir, es esta pendiente. En caso de que VI fuera 8 volts, por ejemplo. Si VI valiera digamos, 16 volts, y vean que lo que cambié no fue el valor de salida directamente, lo que cambié fue la pendiente. Eso significa que ahora la nueva curva haría esto en el tiempo. ¿Ven? VI 16. Y de aquí a esta línea son los 256 milisegundos. Entonces, vean que es negativo, o sea, va creciendo, pero negativamente, porque que por el integrador hay un menos y el VI está entrando de 0 a 16 volts. Entonces, como no le dimos vuelta a ese menos, esta señal se va haciendo cada vez más negativa, por decirlo así. ¿Qué va a variar en este con respecto al anterior? Que ahora este amigo empieza contando de arriba hacia abajo, desde 255 hasta 0. Él cuenta todo eso. Durante ese tiempo que él va contando, este integrador va integrando esta señal, que ya sean 8 volts, 16 volts o cualquier señal entre 0 y 16 volts, así va a ser esta pendiente. Entonces, pasan los 256 milisegundos que él contó bajando y, digamos, si la entrada fue 8 volts, ¡puf! Cuando pasaron 256 milisegundos, él llegó a menos 2 volts. Listo. Ok, ya contó todo hacia abajo y él llegó hasta menos 2 volts. Cuando él cambia de 0, cuando él llega a 0, él va a empezar a contar hacia arriba, desde 0 hasta 255 otra vez. O sea, él contó desde arriba hasta abajo y luego desde abajo hasta arriba, es lo que quiere contar él. La única diferencia es que cuando va a contar hacia arriba, él activa esta señal, cambia este switch aquí y el integrador ahora integra el VREF,
que es un valor que como diseñador yo escojo también. Recuerden, el VREF en esto siempre es un diseño solo para que me calcen los números. Entonces, como esto es un VREF y siempre constante, y vean que como es negativo, ahora esa salida, VO sería, digamos, 1 entre RC, VREF de este tiempo. Tiempo a partir de aquí. Como él va a integrar una nueva pendiente, pero que siempre es constante, no importa cuál valor haya sido VI, vean que si fue 8 volts, igual se carga después, se integra con este otro valor. Si fue 16, vean que se integra con la misma pendiente, ¿ven? Son la misma pendiente, no es como estas dos que tenían pendientes diferentes. ¿Cuál es la idea de eso? Que justo en el punto en el cual esta segunda etapa de integración llegue a 0, esto va a ir subiendo y digamos, si esto eran 8 volts, él le va a tomar en llegar a 0 128 milisegundos. Cuando él supera 0, este comparador deja de poner 5 volts, pone 0 volts, activa el reset, para de contar y hasta donde él haya llegado, ese sería igual el valor en bit. 128, 128. Digamos. Y ese sería el valor que asoció. Entonces, igual, vean que el objetivo siempre, no olviden cuál es el objetivo, convertir la entrada en un valor en bits. ¿Cuál es la diferencia entre este y otro? Este y el anterior, que este tenía este contador up-down, contaba primero hacia abajo, como, ¿cuál es la idea de contar primero hacia abajo? Sincronizar esta señal a un punto, llevarla hasta un punto, ya sea -2, -4, dependiendo de lo que sea la entrada. Y que después, cuando haya pasado todo ese ciclo y él vaya a empezar a contar otra vez hacia arriba, para buscar el verdadero valor en bit, y pues ya eso siempre sea con la misma pendiente. Ya estén, gracias a esta patilla, ya está sincronizado ese cambio. Entonces, justo cuando se activa esto, es justo cuando el integrador va a empezar desde aquí. Entonces está sincronizado, que era el problema que teníamos en el anterior convertidor analógico digital. Y luego de aquí hasta aquí, vean que si era 8 volts, le va a tomar 128 milisegundos, y si era 16 volts, le va a tomar 256 milisegundos, que es el tiempo que le tomaría a él en llegar al valor máximo, y 128 milisegundos es el tiempo que le tomaría en llegar a la mitad, que como eran 8 volts, está bien que llegue a la mitad. Y así funciona este otro convertidor. Este se le llama el rampa doble. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí les quedó claro cómo funciona? Muy complicado. ¿Quedó claro? Sí. Podría darle como una vueltita, ¿no? Como a esa parte justo cuando Ok. se llegan como a topar ahí como las curvas, digamos, como donde Ok. crece y empieza a crecer. Ok. Ok. Entonces, vamos de nuevo. Una vez más. Entonces, recuerde, él va a ir contando aquí por este reloj. Aquí hay 5 volts, porque sea cual sea esta señal, vean que donde empieza negativo y aquí hay tierra. Entonces, aquí hay 5 volts. Es el detonante para parar el contador. El contador va a empezar desde 256 a bajar hasta 0. Recuerden que todo esto le tomaba, si estos pulsos eran de 1 milisegundo de periodo, y pues le iba a tomar 256 milisegundos en bajar, que es este que le llaman T de subida. Voy a tacharle subida porque a veces se enreda eso. Entonces, 256 milisegundos. Todo ese tiempo, este integrador integra la entrada bajo esta fórmula. Vean que esto de aquí es, todo esto de aquí es la pendiente. Vean que la pendiente depende de la entrada en este caso. Eso es lo interesante, que la entrada no es el X justamente, sino es parte de la pendiente. Entonces, entre más grande sea la entrada, más peso esté midiendo la pesa, pues más pendiente va a ser esta salida. Vean, si este mismo tiempo, cuando habían 8 volts, llegó apenas hasta -2, pero si aquí hubieran habido 16 volts en ese mismo tiempo,
esta salida hubiera llegado a menos 4 volts. En fin, todo esto siempre sucede a este mismo tiempo, porque es el tiempo que le toma bajar desde 255 a 0. Justo cuando él baja, él activa esta señal y dice, ok, ya que bajé, ahora voy para arriba de nuevo. Y activa esta señal. Al activar esta señal, ahora el integrador lo que va a integrar es el VREF, que como el VREF es constante, vean que ya no depende de la entrada, es un VREF constante, lo que tenemos sería esta otra fórmula, donde vean que como el VREF es negativo, se cancela este menos. Entonces, él siempre va a integrar esa señal con la misma pendiente. Vean que aquí es la misma pendiente. Y si esto hubiera quedado aquí, esto crece así, con la misma pendiente. ¿Para qué? Para que ahora más bien el tiempo en que tarde la señal en volver a 0, vean que empezó en 0, y el tiempo que tarde ahora en llegar a 0, se ajusta el tiempo para activar este reset, poner 0 volts, frenar el contador y donde él haya llegado, ese sería el valor que asigna. En caso de que fuera 8 volts, yo sé que él hubiera llegado hasta la mitad, 128. Si hubiera sido 16 volts, él hubiera llegado hasta el último valor, 255. Si hubiera sido, no sé, lo más pequeño, no sé, un 4, digamos, si hubiera sido 4, y él hubiera llegado hasta aquí, hasta un cuarto. Esa es la idea de este doble ramp. La diferencia de este y el otro es que el anterior, el problema que tenía es que la rampa inicial y este tenían que estar sincronizados a mano. Este, como es una salida del contador el que acciona esta segunda rampa, y esa realmente es el punto de accionamiento. Entonces los dos van a estar sincronizados. Esa es la idea. ¿Quedó más claro o no? Sí, profe, gracias. Ok, buenísimo. Esto es nada más para que vean un poco cómo es por dentro las topologías de los convertidores, para que algún día nada más no piensen que mágicamente pasan las cosas y que vean que hay tiempos incorporados y hay bits incorporados. Cuando uno vaya a elegir un convertidor de analógico a digital, que son los más complejos, los más caros, ellos siempre van a tener varias características que definan su precio. Uno de ellos va a ser el número de bits. ¿Por qué? Porque entre más bits, pues este contador tiene que ser más grande. Es decir, ese producto tiene que ser más completo y va a tener un contador más grande y ya eso lo hizo más caro. Entonces, entre mayor bits, más caro va a ser los convertidores. Otro es el tiempo de respuesta. Los convertidores analógico a digital, ya vimos, necesitan, por ejemplo, necesita un mínimo 256 milisegundos y máximo va a ocupar 256 milisegundos por 2. O sea, perdimos 500 milisegundos de tiempo convirtiendo la señal de analógico a digital, que para nosotros 500 milisegundos, o sea, medio segundo no implica nada en la vida, ¿verdad? Medio segundo ya acaba de pasar para nosotros en la vida mamífera. Pero para un chip que están pensando todo muy rápido, que todo está sucediendo muy rápido, que necesitamos que todo sea automático, de pues perder 0.5 segundos es demasiado tiempo. Entonces los convertidores analógico digital también van a subir su precio dependiendo de que duren menos tiempo. Durar menos tiempo significa más eficiente, menos tiempo perdido, más dinero procesado al final. Entonces, cuando vean un convertidor analógico digital, normalmente fíjense en eso. El número de bits es lo primero, ¿verdad? Porque no van a usar uno que no sirva, ¿verdad? Si su microprocesador solo lee 4 bits, de nada me sirve tener un convertidor a 8 bits, porque me van a quedar 4 bits flotando, o sea, está mal el diseño. Entonces, el número de bits es importante. Luego, la velocidad, porque si es muy lento, puede echar a perder nuestros procesos. Y eso va a subir el precio. Y luego la tecnología. Este es uno, digamos, estos dos que acabamos de ver, pues son tecnologías más antiguas, ¿verdad? Es electrónica analógica. Hay tecnologías más nuevas que son más digitales aún, como con tecnología flash, me parece que se llaman, y pues obviamente son más caros. Entonces, pues al final son más eficientes, ¿verdad? Vean que esto necesita, ni siquiera hemos visto qué sucede aquí para activar este switch, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, hay más tecnología, ¿verdad? No voy a quedarnos en que esta es la única verdad.
hay más tecnología más allá que va a aumentar el precio también. Entonces, son tres variables importantes: el número de bits, el tiempo de respuesta y la tecnología. Y ahora sí, ya eso le tocará al mundo digital y ya nos puede enseñar que si recibió 8 volts, que equivalían a 5 newtons, le va a llegar aquí un 128 y con el Arduino le puse si 128 es igual a 4 newtons y ya maneje el medidor de segmentos y ahora sí, tal y como Brian quería, aquí va a decir 0,8 kilogramos, digamos, o newtons, o lo que sea que estemos midiendo. Y con eso ahora sí, de nuestro mundo, ya el mundo analógico se nos acaba, entonces ya suficiente. El segundo tema que tenía hoy para ustedes, que es el último tema que nos toca ver para este segundo examen, es los convertidores de tensión a corriente y de corriente a tensión. Sonará un poco raro, ¿verdad? Porque ustedes dirían, pero por ley de Ohm, la corriente siempre es igual a la tensión, o son proporcionales, dependiendo de la resistencia. Y yo les diría, sí, es cierto, pero ¿qué pasa si usted quiere entregarle al LED, a un LED, por ejemplo, una corriente que sea proporcional a una señal eléctrica, a una tensión? Por ejemplo, una senoidal, como hace usted, porque hey, el LED al final funciona como un diodo, entonces él va a necesitar, no sé, va a recortar la onda, va a ser muy raro. ¿Cómo hago eso, verdad? Con solo ley de Ohm. No se puede al final. Entonces, para eso es donde vienen nuestros famosos convertidores. El primero que vamos a ver es este, el convertidor de tensión a corriente. Queremos que esta señal que sea aquí, la señal que sea, puede ser la que sea, digamos, puede ser una señal en el tiempo así, cualquier cosa, se convierta en corriente. Y en corriente, bueno, en este caso sería en corriente así, y sea en corriente para que el LED pues alumbre más, menos, alumbre más, alumbre menos, alumbre más, alumbre menos, o sea, hago una modulación, él llama modular, porque así puedo involucrarme en las comunicaciones. Ya después entraré en más detalle en eso. Pero nosotros queremos que el LED alumbre prácticamente igual a como alumbra, a cómo se mueve esta señal. Y para eso tenemos que manipular su corriente. Entonces, este es muy sencillo porque aquí está la señal que queremos convertir a corriente. Entonces, vean que como aquí hay retroalimentación negativa cuando la corriente va para allá, más o menos, la corriente va para allá, y yo puedo decir, ok, por cortocircuito virtual, la tensión que hay aquí es VI. Eso quiere decir que la tensión de la resistencia sería igual a VI menos 0 entre R. No, entre R no, perdón. Así, VI entre 0. VI menos 0. Y si quisiera ver la corriente que fluye por el LED, que como sé que por aquí no fluye corriente, es la misma corriente que pasa por la resistencia, entonces sería V la resistencia entre R. Es decir, VI entre R. Voilà. Sin importar cuál sea la señal que yo ponga en VI, la corriente que va a fluir por el LED va a ser exactamente proporcional a esa señal entre una resistencia. Ya, pues, obviamente, ese sería el cambio de magnitud. Sigue habiendo una ley de Ohm de por medio, pero ahora yo podría conectar aquí un LED, un transistor, lo que sea, que al final le va a entregar esta corriente. Porque vean que esta corriente nunca dependió del elemento que yo conecté aquí. ¿Qué les pareció este convertidor? Interesante o no. Sin gracia, diría Brian, o no. No, 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 sin gracia, más sencillito, nada más. Muy, muy sencillo, sí. Vamos a seguir viendo a ver qué más qué otra aplicación podemos ver. Aquí está. Es muy sencillo. Ya vimos cómo convertirlo fácilmente. Entonces ya este LED alumbraría
una corriente proporcional a esa señal que puede ser cualquiera. Aquí tenemos otro de tensión a corriente, un poco más detallado. Vamos a ver cómo funciona este. Este es más de ejemplo para que vean cómo sería un ejercicio de esto. Que el anterior estaba muy fácil, ¿verdad? Entonces vean este otro. Lo primero es encontrar quién es V menos. V menos, vean que sería por superposición RF entre R más RF por VI más R entre R más RF por VO. Ese sería V menos, ¿verdad? Por superposición, efecto este y efecto esta en este punto. Luego, si hago una suma de corrientes aquí, vean, acuérdense, aquí no entra corriente, ¿verdad? Eso es siempre importante. A esta corriente hacia allá le vamos a llamar corriente R. A esta corriente que viene por aquí, le vamos a llamar corriente F. Y a esta corriente que viene por aquí le vamos a llamar corriente LED. Entonces vean que si esta corriente va para acá y esta corriente va para allá, esta corriente total, IR, sería igual a la I LED más la IF. ¿Ok? Y ahora, ¿quién es IF? Ok, vean que IF es exactamente la corriente que pasa por aquí, que sería VO menos V más entre R, F. ¿Y quién es la corriente IR? Vean que la corriente IR es V más menos 0, que sería la tierra de ahí, entre R. Es decir, sería V más entre R. Ahora, si incorporo estas dos ecuaciones en esta de corrientes, tendría V más entre R es igual a la corriente LED más VO menos V más entre RF. Aquí, pues, factorizando el V más, sacando factor común ahí, mejor dicho, y pues reacomodando, voy a tener esto. VO entre RF más la corriente LED va a ser igual a V más por RF más R entre R por RF. Sería sacando factor común. Aquí lo que hice fue, pues envié todo este término al otro lado y saqué, homogenicé y saqué factor común. Eso fue lo que hice. Y luego de esto, voy a despejar V más. Entonces esto me quedaría que V más sería igual a R R por VO, RF más R, más la I LED por RF sobre RF más R. Vean que lo único que hice fue enviar todo este término a, pues a dividir al otro lado y pues cancelé lo que se hay que cancelar aquí. Cancelé un RF, este RF con este RF. Y ahí tengo esa fórmula. Cuando llega a este punto, ya viene nuestro truco favorito. Por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Entonces esto debería parecerse a esto de aquí arriba. Que sería RF entre R más RF, VI más R sobre R más RF, VO. Y vean que en este punto todos tienen el mismo denominador. Cancelo. Vean que este término
de la salida es exactamente igual a este término. Entonces, los puedo, mando uno al otro a restar y se cancela. Y finalmente me va a quedar que la corriente del LED por R es igual a VI. Eso quedó al final. Y esto me quiere decir que al final la corriente del LED es igual a VI entre R. Y voilà, es otro convertidor. Solo que este era como un ejemplo tipo de ejercicio. Para que vean trucos, mañas y demás. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Ok, cool. Entonces vean que comprobé lo que había que pues, demostrar. Entonces, es otro convertidor. Y ahora veamos un convertidor de corriente a tensión. Este es igual, una configuración sencilla para que lo entiendan. Entonces vean que ahora la señal de entrada pues va a ser lo que yo pues incida de luz aquí y eso genera una corriente en esta dirección. Porque eso hace el fototransistor. Incide luz aquí en la base y se comporta como un transistor, nada más que en vez de llegarle corriente base, le llega luz. Entonces aquí fluye una corriente en esta dirección. Vean que hay retroalimentación negativa. Entonces, por cortocircuito virtual, V menos es igual a V más. Y vean que V menos, V más es tierra. Entonces aquí hay una tierra virtual. Y vean que VO, si la corriente fluye en ese sentido, VO sería igual a, perdón, fluye esa corriente, sería VR es igual a I por R. Y eso es exactamente igual a VO menos 0. Es decir, I por R es igual a VO. Entonces, como VO es la salida, ahí la tenemos ya. Ahí tenemos cómo se obtuvo la salida. Entonces vean que el amplificador, la entrada no está haciendo una tensión, como siempre, está haciendo luz, que la luz por el fototransistor se convierte en corriente. Es proporcional esta corriente a esta luz. Y luego, gracias a mi amplificador operacional en retroalimentación negativa, logré convertir esa señal en una señal de salida. Pero vean que lo interesante es que esa señal de salida, la corriente que entrega a una carga, ¿verdad? Ya no va a ser esta corriente, ¿verdad? O sea, va a ser la corriente que salga de mi amplificador. Entonces eso es lo valioso, ¿verdad? Que al final ya puedo tener un bloque que tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja. Puedo acoplar otras etapas, ¿verdad? Porque ustedes dicen, pero pude haber puesto de salida aquí en la resistencia. Y yo diría, sí, pero si haces eso, pues estás limitando tu acople impedancias. Al hacer esta configuración, recuerden, convertimos el circuito en lo mejor que existe, un acople, una impedancia de entrada muy alta, una impedancia de salida muy baja, una ganancia infinita y la corriente la entrega mi amplificador, no es esta misma corriente. ¿Quedó claro? Ok. A este también se le llama amplificador de transresistencia por aquí. Ok. Entonces, ¿para qué vimos? ¿Por qué vimos estos en específico? ¿De qué me sirve encender y apagar un LED referente a cierta señal? ¿Y de qué me sirve recibir cierta señal de luz y volverla a convertir en tensión? ¿De qué me sirve emitir luz y recibir luz?
Bueno, eso sería un sistema de comunicaciones óptico. Yo tengo este primer convertidor. Por ejemplo, yo quiero enviar una canción por fibra óptica. Entonces aquí iría la canción, ¿verdad? Recuerden, la canción es una señal, ¿verdad? O la señal que sea, un mensaje, cualquier cosa, radio, lo que sea. Una señal de lo que sea, video, en fin, puede ser una señal de lo que sea. Y yo le inserto aquí. Yo ya sé que entonces este LED va a encenderse, apagarse un poquito, encenderse mucho, apagarse completamente, encenderse otra vez, en fin. Va a intentar responder a esta misma curva. Para ser más correctos, va a responder a una curva así. Para que el LED siempre se encienda, ¿verdad? Ahí. Él alumbra con esto. Entonces ahora yo vengo, aquí está el mensaje que yo quiero enviar, la fuente de luz, el LED se prende y se apaga con esta misma sintonía, ¿verdad? Se enciende mucho, se apaga un poquito, se enciende más, se apaga, se enciende más, se apaga, se enciende, alumbra más, en fin. Lo pego a una fibra óptica. Y si ustedes recordarán de física 3, una fibra óptica es solamente unos tubos que son de material de vidrio, una especie de fibra de vidrio, que pues atrapa la luz y por reflexión interna total, esa luz va rebotando hasta que sale por aquí. Cuando esa luz sale hasta aquí, llega un detector óptico, en este caso este fototransistor, que va a mover una corriente aquí que sea de esta misma forma, porque esa es la luz que le está llegando. Reprodujo la misma señal que yo le envié y la envié kilómetros de distancia. Imagínense 1000 kilómetros de fibra óptica y la señal pudo viajar hasta allá. Cuando llega aquí, pues aparece este convertidor de corriente a tensión y vean que aquí lo que obtengo en volts es otra vez esta señal, la que hemos estado enviando. Vean, la señal de entrada la obtuve en la salida y recorrí 1000 kilómetros. Porque gracias a la fibra óptica puedo enviar la luz a la velocidad de la luz, primero que todo, ¿verdad? Eso es lo importante, envío un mensaje a la velocidad de la luz y luego lo envié una distancia increíblemente larga, que no puedo conectar un cable tan largo sin tener amplificadores en el medio, porque se me caería la señal. Entonces, vean lo útil que fue el convertidor de tensión a corriente para poder modular el LED emite el mensaje y luego viene el convertidor de corriente a tensión para recuperar el mensaje. Y luego aquí ya llegó la señal. Entonces, así funcionan los sistemas de comunicación óptica. Cuando ustedes les dicen fibra óptica hasta la casa, lo que hace el router es tener esto aquí, pero en vez de enviar una señal cualquiera, pues envía una señal digital. Es decir, un 1, un 0, un 1, un 1, un 1, un 0, un 0, 0, un 1. Una señal digital. De aquí son 5 volts, digamos, y estos son 0 volts y equivale a un bit en 1 o un bit en 0. Ese LED se va a encender, se va a apagar, se va a encender, 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 apagar, encender, apagar, encender, y va a recrear ese mismo mensaje, que al final ya vimos que aquí, pues se reconstruye el mensaje, el mismo este mismo. ¿no? Entonces el sistema de comunicaciones ópticas logré construirlo gracias a mis convertidores. Si mis convertidores no hubiera podido. Hoy en día vean que casi todo es fibra óptica, que fibra óptica para la casa, que 200 megas, que no sé qué, que velocidad de carga rapidísimo. Bueno, porque claro, ya no estamos usando sistemas eléctricos con cables coaxiales, que tenemos la limitante, que tenemos que ponerles amplificadores cada cierto tiempo porque se me cae la señal eléctrica. También que pues cada amplificador mete un retraso a la señal, entonces pues mi velocidad es más lenta, la que al final puedo alcanzar máxima es una velocidad más lenta. Mientras que en fibra óptica, pues vean, son solo dos sistemas, este y este, pum, 1000 kilómetros de distancia de un solo. No tuve que poner varios amplificadores eléctricos en el camino eh, y llegó la señal. Entonces, claro, enviar señales a la velocidad de la luz, pues es mucho más rápido que enviar señales a la velocidad eléctrica, ¿verdad? Entonces, cuando usted es el router de su casa de fibra óptica, lo que tiene es eso. De hecho, si ustedes zafaran la fibra óptica, y se pudiera ver esa luz, porque muchas veces es infrarroja, entonces no se puede ver, pero si se viera,
verían algo, una lucecita parpadeando según los bits que ustedes están enviando. Entonces, cuando ustedes se sientan en su computadora y escriben Google y ponen en Google Facebook, lo que hacen es enviar por su router una serie de bits que una computadora entendería como estoy pidiendo la dirección de Facebook. Esa información viaja por su router, se monta en una fibra óptica, esa fibra óptica viaja por todo el planeta hasta llegar al servidor de Google. El servidor de Google recibe esa señal, le llegan esos mismos bits y ya el servidor de Google dice, ah, mira, él quiere que le envíe la página web de Facebook. ¡Pum! Tome. Le envía por el mismo cable. Eso es lo interesante de la fibra óptica, que puedo enviar señales en una dirección y en la otra y es lo mismo. ¡Pum! Hasta que llega a un receptor, ¿verdad? No puede llegar otra vez al LED, llega a otro sistema receptor, donde te llegó los bits que corresponden a la página de Facebook. Y es cuando todo eso sucedió en menos de un segundo. Por eso les digo que el tiempo es muy importante. Gracias a eso, ustedes pueden cargar páginas de Internet. Así funciona esto. Así funciona el Internet. Y ya fuera el canal, ya fuera fibra óptica o fuera un canal eléctrico, el sistema es lo mismo. Yo envío, un receptor recibe la señal, el receptor procesa la señal, la recupera, hace lo que recibe la información, ya con la información yo sé qué tengo que hacer y te reenvío mi respuesta. Te reenvío mi respuesta, viaja otra vez muchísima distancia y vuelve a llegar hasta tu casa y se te carga la página de Facebook. Eso es lo que sucede. ¿Tienen alguna pregunta, sí, de los sistemas de comunicaciones? Algo que les dé curiosidad del Internet o de este sistema que estoy explicando en específico. Interesante. Ah, ¿cómo se comunican las computadoras? Bueno, por aquello, un extra, cuando yo les dije, pues, que así funciona el Internet, ¿verdad? Pues, no sé si ya lo sabían, pero ¿qué es Internet en sí? ¿Cómo es que podemos estar conectados a nivel de todo el mundo? Bueno, si nosotros viéramos un mapa, si nosotros viéramos un mapa de las conexiones, cada uno de estos cables que ustedes ven es un cable coaxial que viaja por debajo del agua. Ustedes creyeron que el internet era satelital, que yo me comunicaba con la gente de Europa a partir de enviar una señal en satélite. No, así no es realmente. Hay cables submarinos, son gruesísimos, que viajan por todo el planeta y comunican distintos puntos. De hecho, vean que por aquí de Costa Rica, no me acuerdo si lo que pasan son 4 cables diferentes o 4 caminos diferentes a los cuales conectarse. Y el ICE, como es tan chiva y tan bueno, el ICE está conectado a los 4. Luego, cuando se innovó la fibra óptica y se expandió el proceso de fibra óptica por todo el mundo, también hay cables submarinos de fibra óptica por todo el planeta. Un mapa un poco distinto a este. Y de hecho, por Costa Rica creo que pasan 2 de fibra óptica. Y ahí vienen que el ICE está conectado a las 2 de fibra óptica. Alguien aquí me va a negar que el ICE no es algo bueno. El ICE es súper impresionante. El Internet es Profe, ¿y esto. usted vio eso de lo que estaba intentando hacer Elon Musk, lo de Starlink, que era como, ese sí era como internet satelital? No, no he leído nada de qué habla, que quiere conectar el mundo todo satelitalmente. Es que, digamos, lo que el MAE, más o menos lo que le entendí, porque no era demasiado, el MAE quería como lanzar, no sé si eran como 200, algo así, como satélites, para que estuvieran ahí en órbita. Entonces, obviamente usted pagaba como la membresía, ¿verdad? Pero se supone que estuviera donde estuviera, iba a tener como la capacidad de estar conectado a internet ahí 24/7. Qué chuzo, es una buena innovación. Vean que seguimos pegados a lo de los cables, que yo les digo. Entonces esa idea pues es interesante, pero habría que ver a nivel de radiación qué tanto afecta, ¿verdad? Ahí sí nos va a salir la antena por la cabeza. Es interesante, voy a buscarlo para leerlo, a ver qué quiero. Pero bueno, la idea que quería que se llevaran es que esto es el Internet, conexiones directas, hasta el momento. Ya veremos si Elon Musk rompe los paradigmas, pero necesita este tipo de comunicaciones y estos sistemas de comunicaciones tienen emisores, receptores y un canal, que pues si alguno hizo el ejercicio, el examen, que era de un Smith Trigger, que era un receptor, pues está basado en esta idea, digamos, eso lo hice yo.
Ahí no. Entonces, bueno, es interesante eso, aprenderlo. Si no lo sabían, es bueno que alguien se los diga. Me alegra haber sido yo, y si ya lo sabían, pues genial. Veamos ahora, entremos ya de lleno a electrónica y no a telecomunicaciones, ¿verdad? Porque todo eso depende de un gran área que se llama telecomunicaciones. A nosotros nos importa en este curso la electrónica. Entonces vean que aquí, ¿qué LED utilizamos? ¿Qué fototransistor utilizamos? ¿Son todos iguales? ¿Tienen características especiales o no? ¿Importa o no? ¿O el LED solo emite colores diferentes y punto? No, ¿verdad? Obviamente toda la tecnología está bien estudiada. Entonces vamos a estudiar las características del emisor. Normalmente se utiliza para comunicaciones emisión infrarroja. En fibra óptica, por ejemplo, se utiliza mucho porque la fibra óptica tiene menos pérdidas en infrarrojo que en el rango visible. Hay muchos tipos de fibra óptica, ¿verdad? Pero la más convencional, la que más se utiliza para comunicaciones de Internet, en ciertos valores, en ciertas longitudes de onda del infrarrojo, es donde tiene menos pérdidas. Entonces, por eso se usa infrarrojo para emitir y no un color visible como azul, verde o algo así. De hecho, un premio Nobel de Física fue descubrir cuál es la longitud de onda a la cual la fibra óptica tiene la menor cantidad de pérdidas. Y por eso le dieron un premio Nobel a un, no me acuerdo si era un coreano que se llama de apellido Kao, creo, ¿verdad? Sí, no me acuerdo tanta historia, pero es como en el 2012, 2013, por ahí. Ahí lo buscarán si lo quieren. Y eso fue lo que él hizo. Darse cuenta cuál longitud de onda era la que había menos pérdidas, porque menos pérdida implica puedo tirar fibras ópticas más largas. Entonces, imagínense. Entonces, vamos a pensar en las características que podemos estudiar del emisor y pues vamos a conocer que primero, como emite infrarrojo, está hecho un material en específico. En este caso, arsenuro de aluminio y galio, creo que se dice. Características importantes, bueno, su material es bueno saberlo, pero lo más importante es conocer cuál va a ser su longitud de onda pico. Vean que aquí dice típicamente 800 nanómetros. Eso quiere decir que él emite la mayor potencia de toda su radiación en 800 nanómetros. Eso no significa, ¿verdad?, que no emita ninguna otra longitud de onda. Vean que esta curva me explica en el eje X longitud de onda y en el eje Y la radiación relativa, donde 1 es el valor máximo. Entonces vean que en 800 tengo 1, pero vean que por ejemplo aquí en 825 tengo un valor también. A la par de 800 también tengo un valor. Es decir, las fuentes de luz no pueden emitir perfectamente en una sola longitud de onda, lamentablemente, sino que tienen un ancho espectral, así se le llama. Este ancho, este grosor de este conito es el ancho espectral. Entonces, lo más importante es conocer su onda pico, pero también es importante conocer su ancho espectral, dependiendo de la aplicación. Luego vamos a ver valores como cuál va a ser su potencia típica. Aquí dice típica 22 miliwatts, o sea, este que estamos analizando es un LED infrarrojo de esos súper comunes que podemos ir a comprar por 200 pesos, digamos. Luego nos dice el material que es el bulbo, digamos, la burbujita, el domo que cubre el LED, es de este material. Y bueno, pues esto es si tiene algún tipo de material extra para la soldadura. Aquí vean que dice lead free, o sea, no tiene nada. Y pues vamos a ver valores como cuál va a ser su disipación de potencia, cuál va a ser la corriente máxima que puede soportar, 100 miliamperes. Igual un poco de características, la corriente máxima para pulsos, por ejemplo, la tensión de reversa, cuando lo polarizamos en reversa, 5 volts, temperatura operación, temperatura de almacenado, temperatura de soldadura, y luego tenemos pues una serie también igual de características electro-ópticas, dice aquí, porque hay un poco, por ejemplo, la tensión, eh, la barrera potencial de este LED infrarrojo es 1.8 volts a esta corriente. La corriente de saturación inversa es 10 microamperes. Recuerden que al final es un diodo. La potencia radiante en luz, 22 miliwatts de radiación. La longitud de onda pico. A esto que dice half width es este ancho espectral. Vean que dice 35. Eso quiere decir que hay de todo este ancho espectral medido
a la pura mitad de la potencia máxima, o sea, aquí hay 35 nanómetros. Ese es el ancho, que es importante, es un dato muy importante porque puede haber sistemas que necesitan un ancho espectral muy pequeño. Sistemas muy profesionales que mejor es utilizar láseres, porque los láseres tienen un ancho espectral muy, muy pequeño. En fin, eso se va a entrar a otro tema de láseres y optoelectrónica, que con gusto un día lo vemos, pero ahorita nos vamos a enfocar en esto. Y vean que lo último que tiene es esto que dice tiempo de subida y tiempo de bajada, que equivale a ser el tiempo que le tardaría al LED en llegar de no emitir nada a emitir, bueno, emitir del 10% al 90% del valor máximo. Y el tiempo de bajada es el tiempo que le tarda en apagarse el LED de emitir del 90% al 10%. O sea, este es el tiempo que tarda en encenderse y este es el tiempo que tarda en apagarse. No necesariamente tienen que ser simétricos. Por ejemplo, en este, el, el, la LED infrarrojo, el tiempo de subida es mucho más rápido que lo que tarda él en apagarse. Esto, ¿para qué necesito estos datos? Porque esto significa que no voy a poder modular ese LED, es decir, encenderlo y apagarlo mucho más rápido que este mínimo tiempo. O sea, necesito al menos 75 nanosegundos para subirlo y apagarlo. Entonces eso ya me restringe a qué velocidad puedo enviar señales. Eso es lo que quiere decir. Eso es importante. Ese es el emisor. Se me movió el transistor aquí. Bueno, aquí le hice un zoom a las mismas características de hace un rato. Y haciendo en cuenta lo del tiempo de respuesta. Por ejemplo, vean que un 741, el clásico, tiene un tiempo de subida de 0.3 microsegundos. Y este tiene un tiempo de subida de 50 nanosegundos. O sea, es más lento el 741 en lo que cambia el valor que en lo que el LED se encienda o se apague. Son características así las debo medir. ¿Qué tal si yo quisiera que un amplificador que fuera mucho más rápido, que tarde menos de 10 nanosegundos, y no puedo sacarle su provecho máximo con este LED porque este LED necesita 50 nanosegundos para subir? Entonces es para que vean ese tema de los tiempos. El ingeniero en electrónica digital es maestro de los tiempos. El ingeniero en electrónica analógica como uno, pues ya vamos desapareciendo, ¿verdad? Porque cada vez hay menos cosas analógicas, pero vean que este curso se trata de darnos cuenta que sigue siendo valioso y que no. En este caso, pues estamos viendo los emisores. Ahora, ¿se acuerdan del fototransistor? ¿Qué características podemos obtener del fototransistor? Igual, él va a tener una curva de respuesta. Es decir, si a él le llega luz dentro de esta curva, él emite corriente, donde vean que si le llega luz a 800 nanómetros, él tiene el 100% de la corriente que va a dar. Esto es la sensitividad, se le llama la sensitividad. No implica, no significa que va a dar toda la corriente que puede, ¿verdad? Eso va a depender de cuánta potencia le llegue. Lo que quiere decir es que siente mucho más efectiva la luz a 800 nanómetros, es decir, la radiación infrarroja a 800 nanómetros, que si le llegara a 1000 nanómetros. Él casi no lo sentiría, eso es lo que quiere decir esta gráfica. Ya cuánta corriente emita va a depender de la potencia que le esté llegando. Y características que podemos ver de este fototransistor, además de su curva espectral, además de su ancho espectral, ¿verdad? Porque también me habla de cuál es la que más recibe, pero entre qué rango también recibe luz, es, por ejemplo, la corriente de oscuridad, que es la corriente mínima que va a haber en un fototransistor a pesar de que no le esté llegando nada de luz. Que vean que es una corriente típica de 0.005 microamperes, una corriente muy pequeña. Luego está la corriente colector, está la corriente máxima que puede pasar por el fototransistor, 3 miliamperes, tampoco podemos exigirle mucho, y vea que estos son 3 miliamperes a 500 lux. O sea, la luz que le está llegando está en 500 lux y él está entregando 3 miliamperes, alimentado a 10 volts. Vean que tiene el pico de sensitividad, los 800 nanómetros. También tengo un ángulo de aceptación, porque eso tal vez no lo mencioné hace un rato, pero digamos, aquí tenemos el LED clásico, el emisor, y este emite con cierto ancho, ¿verdad? Diferentes LEDs, pues emitirán con cierto ángulo de emisión, ¿verdad? Puede ser muy
selectivo o puede ser con ángulo muy abierto. Bueno, lo mismo sucede con el receptor. El receptor que está de este otro lado, que puede ser que tiene la misma forma, pero sea un fototransistor, y también tiene un ángulo de aceptación, que si le llega luz aquí, él la siente, pero si le llega luz así, él no la siente. Si le llega luz de frente, él la siente, pero si le llega como por aquí, él no la siente, porque este es su ángulo de aceptación. Entonces aquí nos hablan de ese ángulo de aceptación. E igual tiene un tiempo de respuesta, 4 microsegundos. ¿Ven? Este sí es simétrico, le toma 4 microsegundos en dejar pasar la corriente y le toma 4 microsegundos en cortar esa corriente, en caso de que se le pongan luz o le quiten la luz. Y luego vean que tiene también un valor de tensión en saturación, ¿verdad? Como todo transistor. Al final vean que es un transistor igual, nada más que en vez de recibir corriente base, recibe iluminación. Este es un transistor, fototransistor NBN de silicio. Y así ya entendemos el sistema de comunicaciones. Finalmente, aquí les muestro un diagrama de un sistema de comunicaciones óptico, donde ya es fibra óptica lo que se utiliza. Igual se utiliza el origen del mensaje, lo que yo quiero enviar va por un modulador, que en el ejercicio que acabamos de darnos cuenta sería el convertidor de tensión a corriente, va el emisor, que sería en este caso el LED, va un acoplador de canal, que sería un conector que permite conectar ese LED con esa fibra óptica, va por la fibra óptica. Si ese camino es muy, muy largo, pueden haber amplificadores ópticos en el camino para poder enviar la señal aún más largo. Yo dije 1000 kilómetros ahora, pero ¿cuánta distancia hay de aquí a Estados Unidos? No tengo ni la menor idea, la verdad. Preguntémosle a Google. Preguntémosle a Google, a ver. Vamos a preguntarle a Google cuánta distancia hay. ¿Para dónde vas? Para New York. Voy a ponerle. A ver cuánta distancia nos llega. A ver cuánta distancia hay de aquí a Nueva York. Según Google hay 6449 kilómetros. Entonces imagínense, 6449 kilómetros de fibra óptica. Wow. Y dice que si me voy en carro, llego, no llego al pasar por México. Duro 77 horas, imagínense. Y en la fibra óptica es ¡plup! Menos de un segundo. Y ya uno le da a recargar página y ya se recargó. Imagínense la velocidad increíble de poder enviar la señal de aquí a Google y que Google me la devuelva en menos de lo que dura recargando la página. Y son 6700 kilómetros. En fin, si esa distancia es muy larga, pues obviamente la fibra óptica también tiene su limitante, ¿verdad? Entonces hay amplificadores ópticos en el camino hasta llegar a un detector, que ya vimos que sería el fototransistor en nuestro ejemplo. Ese fototransistor se convierte en tensión y luego se amplifica, ¿verdad? Porque fijo llegó, la señal llegó desgastada por viajar por el canal. La amplificamos, la procesamos y ya se entiende el mensaje, se obtiene el mensaje. Y así es un sistema de comunicaciones. Y eso sería todo lo que tengo para entregarles hoy. Ya con hoy, pues damos por sentado toda la materia del curso. Y bueno, estoy de necio con el curso, toda la materia del segundo examen. Y pues el examen quedaría de este miércoles en 8, para que lo recuerden. Es el jueves. Vemos ejercicios de repaso a nivel de examen. También les dejo la última tarea del segundo bloque para que la puedan entregar a una semana. Se las voy a dejar desde hoy para el próximo lunes. Se las voy a dejar desde hoy. Pero para el martes se lo voy a dejar antitos del examen. El día antes del examen. Que es la última tarea, que son más ejercicios. El jueves vemos más ejercicios guiados por mí de examen y demás. Y el próximo lunes también les dejo el quiz número 2 todo el día, que sería igual 2 preguntas teóricas de temas relacionados al tema 3 y 4. Y creo que ahora sí ya no tengo nada más que decir.
Entonces, muchas gracias, a menos de que alguien tenga una pregunta. Si no, sí, pregunten. No, profe, nada más muchas gracias por pasar la tarea, porque si estaba un poquillo rudilla entregarla este jueves. Está bien, entonces voy a pasarla hasta el martes, está bien, la nueva. Voy a dejar, Muchas gracias, profe. voy a dejar las dos tareas, la que se entrega este jueves y la nueva que les dejo hoy, las dos para el martes, ¿está bien? Eso es lo que puedo hacer para el martes, para mañana en 8, un día antes del examen. Listo. Veamos la tarea, por cierto. Veámosla, casi no la vemos. Ok, la tarea es resolver este examen. Esa es la tarea. Este examen, vean que es un circuito, demuestre que se cumple esta ecuación diferencial para que más o menos vean cómo son los ejercicios de examen. Después tenemos este otro circuito, dibuje 2 ciclos completos de la señal. Después tenemos este otro circuito, dibuje al menos 2 ciclos de la señal. Y después tenemos este otro circuito que demuestre que la impedancia de entrada del circuito es esto. Yo les había dejado un documento de cómo se calculaba la resistencia de entrada. Entonces, y aquí hay otro problema con este otro circuito. En fin, son ejercicios de examen. Por eso, agárrenlo con tiempo. Eso sería entonces. Muchas gracias y nos vemos el jueves para practicar. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, pura vida.